Bueno, y vamos a entrar a la prédica. Estamos en la serie Amén, disfrutando hablar con mi Padre, y estamos hablando acerca de la oración. Estamos hablando acerca del camino de la oración o del sendero de la oración, cómo nosotros podemos caminar a través de ese modelo del Padre Nuestro que el Señor nos dejó. Y vamos a abrir la Biblia. Recuérdese que tiene que traer su Biblia, hermano, ya sea de papel o ya sea electrónica, pero lo importante es que la traiga, porque a veces de repente tocamos pasajes que no están en las presentaciones y queremos que usted sea ministrado por la palabra del Señor. Y vamos a leer el verso 9, no lo tenemos en la pantalla, por eso se lo digo. Abra su Biblia en Mateo capítulo número 6, versículo número 9. Esta lectura la hemos estado teniendo durante toda esta serie, así que veamos lo que nos dice Mateo capítulo 6, verso 9. Dice la escritura: mas vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Este es un modelo, ya hemos hablado que es un modelo, que es un sendero por el cual nosotros tenemos que caminar, y donde nosotros tenemos que hacer diferentes estaciones para que podamos orar y podamos disfrutar ese tiempo con Dios. ¿Sí? Nosotros queremos aprender. Realmente lo que estamos haciendo es tratando de aprender a disfrutar el tiempo con Dios. No que la oración se convierta en algo tedioso, en algo aburrido. Cuando hacemos convocatorias de oración, que usted no diga: ay, otra vez van a orar los hermanos, ¿verdad? Sino al contrario, alegrarnos nosotros de poder estar en la presencia del Padre. Me gustaba lo que estaba hablando Johan, ¿verdad? De lo que exponía hermano Mundo, nuestro apóstol, cómo nos presentamos delante de Dios, porque el problema es cuando nosotros tenemos una percepción equivocada de Dios, así nos presentamos. ¿Se recuerda usted en aquella parábola que Jesús hablaba acerca de los talentos? Cuando Él reparte talentos, cuando Él reparte esas riquezas, y aquel que le dio un talento, ¿cuál era la percepción que tenía de Dios? Dice que fue a esconderlo todo. ¿Por qué? Porque dijo que Dios, ¿qué era? Duro, malo, que dice que tomaba donde no sembraba, y dice que recogía donde él no había cosechado. O sea, él tomaba donde no había cosechado. Entonces su percepción de Dios era mala, y por esa razón sus acciones ante Dios fueron malas, fueron equivocadas. Porque en lugar de poner, dice, hubieras puesto, le dijo, aunque sea en el banco esto para que ganara algo. Entonces él tuvo tanto miedo de aceptar el desafío de Dios, de aceptar los dones de Dios y de presentarse delante de Dios, que sus acciones fueron equivocadas. Y a veces así nos pasa a nosotros en la oración, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios de una manera equivocada. Porque en lugar de disfrutar estar en la presencia de Dios, lo sentimos como algo cargoso, algo trabajoso, algo que monótono, algo que es aburrido, pesado. Y lo que estamos aprendiendo entonces es tratar de estar caminando en ese sendero para que nosotros disfrutemos conversar con nuestro Padre Celestial, que podamos tener la percepción de que Él es nuestro Padre. Y en este recorrido que hemos tenido, hemos hablado algunos temas. Hemos hablado acerca de conversar con el Padre a través de la oración. Hemos hablado acerca de la puerta para llegar al Padre, el camino de la alabanza. Eso lo vimos en los grupos familiares. También hemos hablado de hacer la voluntad del Padre. La próxima semana vamos a estar tocando el pan del Padre. Vamos a estar hablando del pan del Padre en los grupos familiares. Pero hoy vamos a hablar acerca de esa protección del Padre. Hay funciones, mire, hay funciones que todo padre debe cumplir, ¿sí? Que todo varón que es padre debe de cumplir, que es padre de una familia debe de cumplir. Y yo se las voy a leer aquí.
Él tiene la representación de la familia. Eso es importante y nunca lo había visto desde esa perspectiva. Pero el varón tiene la representación de la familia. Cuando surge una situación, ¿quién es el que sale a resolver? Tiene que ser el varón. El varón es el que debe salir a resolver las situaciones familiares, ¿sí? Otra función, se lo voy a leer en forma de lista, es la provisión, la instrucción, la corrección, la validación, pero también la protección. Esas son funciones de un padre. Son las funciones que nosotros debemos de ejercer o deberíamos de ejercer. Por ahí de repente no lo hacemos todo completo o tenemos nosotros algún desbalance y no conocemos cómo hacerlo, pero tenemos nosotros que aprenderlo. Entonces parte de esto es la protección y Dios actúa como padre sobre nosotros, porque su interés es que nosotros podamos ser protegidos. Así que vamos a ver algunas enseñanzas sobre la protección que nos pueden ayudar a poder orar al Señor, tener esos momentos de oración. Recuérdense que hemos andado en este camino, vimos en el sendero, nosotros pudimos tener ese espacio de poder adorar a Dios, ¿sí? Pero ahora vamos a tener el espacio para poder empezar a pedir a Dios. Y dentro de las peticiones nosotros podemos pedirle a Dios como Padre que nos proteja, ¿sí? Que podamos nosotros ser protegidos por Él. Así que lo primero que vamos a ver es: clama a Dios para que te proteja y te libre del mal. A Dios le interesa que nosotros seamos librados del mal. A Dios le interesa que nosotros podamos ser apartados del mal. Y voy a leer un salmo para que nosotros tengamos esa referencia. Es el Salmo 91. Y veamos lo que dice este Salmo 91. Dice, voy a leer algunos versículos, casi todo, pero no todo. Así que por favor tratemos de seguir la lectura. En el versículo 1 inicia diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y mire lo que dice el verso 3: Él te librará. O sea, Él está interesado en librarte. Dice: te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. O sea, el interés de Dios realmente es protegernos, librarnos, ¿sí?, de ese lazo del cazador y esa peste destructora. Dice: con sus plumas, dice que va a hacer el Señor, te va a cubrir, ¿sí? Él te protege, Él te cubre. Y debajo de sus alas, ¿cómo vas a estar? Seguro, vas a tener seguridad. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Esto me impresionó porque la protección de Dios nos ayuda a nosotros a salir del temor que pueden haber en nuestros corazones. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué dice? No llegarán. Luego dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, el pago que los impíos reciben. Continuemos: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dice: por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Me invocará y yo responderé con él. ¿Qué dice? Estaré. Dios ofrece estar contigo. Yo estaré yo en la angustia, lo libraré y él me glorificará. Esto es impresionante. Hay una condición para que nosotros podamos recibir esa protección de parte del Señor. Y la condición que Él nos pide es que nosotros le invoquemos, que nosotros nos pongamos bajo su cuidado y nos pongamos bajo su protección. Quiero hacerte una pregunta. Cuando tú sales de tu casa, ¿cómo sales de tu casa? ¿Sí? ¿Cómo sales de tu casa? ¿Qué haces antes de salir de tu casa o cuando estás saliendo de tu casa?
Yo sé que tal vez pones el Waze y dices, bueno, me voy a dirigir a tal lado, y empiezas ahí a coordinar dentro del Waze tus pensamientos, la ruta que quizás quieras llevar para poder llegar a tu destino. Pero realmente lo que nosotros deberíamos de hacer antes de salir de casa es ponernos bajo el abrigo de Dios, bajo la protección de Dios. Porque cuando nosotros invocamos al Señor, entonces dice que Él nos va a librar de todas ese tipo de calamidades que están alrededor de nosotros. Pero la condición es estar bajo el cuidado de Dios, invocando el nombre del Señor. Ahora, nosotros tenemos que aprender a orar y pedir esa protección. Ora pidiendo que te libre de la maldad, que Dios te libre de la maldad. Mire, yo me quedo impresionado de verdad de la maldad que hay en este tiempo. Uno a veces pasa desapercibida esas cosas, pero cuando uno empieza a ver noticias, uno se da cuenta de la maldad que hay. La semana pasada fue muy popular una noticia porque hubo un concierto allá en la ciudad de Cayalá, y al finalizar ese concierto, un hombre, solo salía en las noticias, mató a 3 personas. Sacó su arma y mató a 3 personas. Luego él argumentó que los hombres lo estaban golpeando y él desenfundó su arma, pero salió el video, ya salió el video donde salen 3 hombres pateándolo en el suelo. Y él, digamos, ellos no tenían, yo me puse a pensar, o sea, estos no tienen misericordia de verdad, porque lo estaban golpeando entre 3 de una manera grosera. Yo dije, aquí lo pueden matar. Lo estaban agarrando a patadas. Entonces él se logra levantar, pero como era un hombre del ejército, estaba armado, él desenfunda su arma y les dispara. Y en esos disparos muere una señora que no tenía nada que ver en esto. Ella iba conduciendo su motocicleta y yo me puse a pensar, yo vi una pelea y me voy, pero ella se quedó parada viendo cómo resolvían la situación y la alcanzó una bala perdida y ella muere. Pero me puse a pensar, así está la maldad, así está la maldad. O sea, yo digo, uno no sabe quién va manejando a la par de uno, ¿verdad? Qué clavos lleva, qué situaciones vive, qué está pasando en su mente, y uno no sabe lo que está sucediendo. Pero la maldad está así en el mundo. Y eso, digamos, es una pelea callejera por una situación que se dio en un parqueo. Pero hay personas que la Escritura dice que están maquinando el mal, que no solamente hacen el mal, sino se gozan con aquellos que lo hacen. Entonces nosotros tenemos que aprender a pedir protección al Señor para que Dios nos guarde del mal, de las personas malvadas. Isaías 54:17 dice: pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanto a voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. En la versión Reina Valera 1960 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Ahora, entendamos esto, porque un arma forjada es un arma que ya está lista para ser utilizada, ¿sí? Es un arma que está ya preparada solo para utilizarse en contra de otra persona. Y la palabra del Señor dice que ningún arma que esté preparada en contra tuya va a prosperar. Entonces yo tengo que tomar esta palabra, esta promesa de Dios para mi vida, y orar conforme a esta promesa y decirle al Señor: Señor, que ningún arma forjada contra mí sea prosperada. Pero no solamente las armas físicas, sino también las armas que pueden destruir nuestra vida. Y una de esas armas, según nos dice esta palabra acá, es cuando las personas hablan mal de ti. Es cuando las personas empiezan a criticarte o a decir cosas malas acerca de ti. Dice la Escritura: silenciará cuanta voz se levante para acusarte. Entonces Dios nos está prometiendo que ninguna de esas palabras que pueda levantarse en tu contra va a prosperar, sino al contrario, esas palabras dice que van a ser desarticuladas.
O sea, no, esas palabras no van a llegar al término que deben de llegar, sino que Dios se encargará de destruirlas. Porque ese es un beneficio, dice, que disfrutan los hijos del Señor. ¿Cuántos hijos del Señor hay aquí? Y nosotros disfrutamos de esas promesas de parte de Dios. Y yo tengo que aprender entonces a clamarle a Dios, a orar a Dios, pidiendo que me libre del mal, que me libre de esa maldad que anda en la calle, de esa maldad que nos rodea constantemente, de esa maldad que quiere destruirnos, de esa maldad que quiere sacarnos del propósito de Dios. Tenemos que pedirle al Señor entonces que nos libre de eso. Ora pidiendo que te libre de las enfermedades y de la muerte. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros oremos al Señor pidiendo a Él? ¿Por qué? Porque a veces el enemigo nos hace a nosotros, digamos, pensar algo. No somos dignos de pedirles a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Era lo que el hermano Johan decía al inicio. ¿Cómo te acercas a Dios? Porque si tú te acercas a Dios como juez, tienes que llevar todo resuelto para que resuelva a tu favor. Tienes que llevar todo bien para que resuelva a tu favor. Pero si te acercas a Dios como Padre, vas a encontrar misericordia. Misericordia para ayudarte en el tiempo de la angustia, en el tiempo del problema. Entonces yo me acerco a Dios para que Él me libre. Es lo que leímos en el Salmo 91. En el verso 3 dice: solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligros de muerte. Así que usted va a poder dormir tranquilo y va a poder levantarse tranquilo, porque Dios nos está librando a nosotros de esos peligros de muerte. Usted duérmase tranquilo, hermano, no se preocupe por lo que pase en la noche. La palabra del Señor dice: yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba, Jehová me cuidaba, Jehová se encargaba de protegerme, de cuidarme. Así que si usted tiene problemas para dormir, hermano, lea su Biblia, agarre las promesas del Señor, agarre esas promesas del Señor y diga: Señor, yo voy a vivir confiado en ti, para que tú guardes mi vida, para que tú me libres de las enfermedades. Agarre la palabra, haga guerra espiritual. Quiero contarle un testimonio que nos pasó hace muchísimos años. Azucena, ¿cuántos conocen a mi hija Azucena? ¿Cuántos la conocieron de chiquito? Solo Edgar, creo. ¿Cuántos conocen a mi nieta Daniela? ¿Cuántos creen que Danielita es tranquila? Nadie. Azucena era un poquito más aumentadita, ¿sí? O sea, solo para que usted vea cómo era Azucena. Era inquietísima, ella se subía, se bajaba, se trepaba, era así tremenda era Azucena. Pero en una ocasión, ella, no sé, tenía 15, 16 años por ahí, se subió a unas llantas, esas llantas que ponen en la tierra, y se resbaló. No, perdón, se quebró la clavícula, pero no es. Estaba en el baño, esa es otra. Estaba en el baño, se estaba bañando y se resbaló, ¿sí? Y en los baños nuestros normalmente tienen una gradita, no sé si las de ustedes también, pero tiene una gradita para que el agua no se salga, y cayó sentada en esa gradita y se quebró el coxis. Llegamos al hospital. Nancy me llamó, yo llegué, la llevé al hospital, ¿verdad? Porque Azucena, yo era su ambulancia. Ahora me llamaba siempre que yo era su ambulancia para llevarla al hospital. La llevamos al hospital, le sacaron la radiografía, y bueno, la subieron a encamamiento, y yo estaba con ella. Entonces llegó el médico y me dijo: mire, aquí tenemos este problema, tiene que comprarle una dona, se llama, para que ella pueda acostarse en ella y tenga como esa libertad y no tenga esa presión en el coxis, y tiene este problema. Yo dije: wow, esto, y eso cómo no, esto solo con el tiempo, me dijo, eso solo con el tiempo se tiene que curar. Van a pasar varias semanas para que ella pueda cuidarse. Yo agarré mi Biblia, me fui con ella, yo le dije: yo me voy a quedar con vos, ¿verdad?, en esa noche. Y yo agarré mi Biblia. Eso fue como a las 6 de la mañana, porque ella no dijo nada el momento en que se cayó, no dijo nada, y al día siguiente del dolor ya nos habló. Y entonces pudimos ir nosotros al hospital. Entonces yo agarré mi Biblia, estuve con ella y empecé a orar y a leerle la Biblia, leerle la Biblia. A las 6 de la tarde le volvieron a sacar otra radiografía. Cuando le sacaron esa radiografía,
el médico me dijo, pero parece que no es fractura, me dijo, parece que solo es una fisura. Y entonces yo dije, bueno, aquí vamos a sacarle otra radiografía, me dijo, más adelante. Y entonces yo seguí orando y seguí leyendo la Biblia, y seguí leyéndole la Biblia, y seguí ministrándola con la palabra del Señor. A las 12 de la noche le volvieron a sacar otra radiografía, y el doctor me dijo, qué raro, si aquí no sale nada. Aquí no sale nada. Y yo dije, gloria a Dios, porque ese es el poder de la palabra obrando en la vida de nosotros. Hermano, ¿por qué te estoy contando esto? Porque si tú estás pasando una enfermedad, si tú estás pasando un desafío, si tú estás pasando una situación difícil en tu vida de enfermedad, toma la palabra y empieza a ministrarte con la Biblia. Empieza a orar, empieza a hacer guerra espiritual. No recibas esa enfermedad, no recibas el diagnóstico, hermano, en el nombre de Jesús. Quiero contarle otro testimonio. Este no es mío, este lo estoy tomando de un pastor, porque este pastor fue llamado en una noche cuando un hermano lo llama y le dice, estoy en el hospital porque mi hijo está muy malo y necesitamos que nos apoyen en oración. El hermano se fue al hospital Juan Pablo II, que está en la 48 avenida de la zona 7, no sé qué zona es ahora de Misco, pero estaba ahí. Él llega y el niño está siendo atendido en emergencia, y el pastor llega y se para, no pudo entrar, pero se paró en la puerta a escuchar el diagnóstico del médico. El diagnóstico del médico fue, él tiene una enfermedad con la cual va a tener que vivir toda la vida, y él va a tener que vivir medicado, y va a tener que vivir siempre visitando el hospital para un control permanente. El doctor le dijo, ahorita regreso, y cuando él se salió, el pastor entró. Y el pastor le dijo a los papás, le dijo, ustedes no reciban esa palabra. No reciban esa palabra, rechacen esa palabra de enfermedad. Y él oró por el niño en ese momento. Y salieron del hospital. Ellos no recibieron la palabra del médico, recibieron el diagnóstico. Quiero que escuche esto, porque recibieron el diagnóstico. El diagnóstico era correcto, pero el médico, esto lo escuché ayer también, y esto me hizo sentido porque yo ya lo había pensado de esa manera. Porque el diagnóstico era correcto, pero el médico no tenía la verdad. Porque la verdad la encontramos en la palabra del Señor. Y la verdad dice que Él llevó las enfermedades y los dolores a la cruz del Calvario, y que por sus llagas, dice, somos nosotros curados. Entonces la verdad está en las Escrituras. Aunque el médico diagnostique, aunque el médico diga, ellos están facultados, capacitados para poder dar esos diagnósticos, y le damos gracias a Dios. ¿Sabe para qué nos deben servir a nosotros esos diagnósticos? Para ser certeros en la oración, hermano. Para saber en dónde atacar, cómo hacer la guerra espiritual. Para eso nos deben servir los diagnósticos. Para que nosotros, hermano, entonces podamos tomar esa autoridad que viene de parte del Señor. Entonces yo debo de pedir al Señor que me libre de las enfermedades, que me libre de la muerte, que Dios haga milagros en medio de nuestra vida. En medio de nosotros Dios tiene que hacer enfermedades. Ora al Señor pidiendo que te libre de la pobreza y de la escasez. Que te libre de la pobreza y la escasez. El día de ayer, hermano Juan Pablo, el pastor Juan Pablo Avelar, que es el pastor de la iglesia Betania en Shela, contó un testimonio. Creo que fue ayer o antier. Y el testimonio que él contaba fue que estaban pasando una situación económica difícil en su casa, y que no tenían mucho para comer. Dice que solo había un poco de arroz en un frasco, y dice que la mamá estaba muy afligida. Y dice que en eso llegaron unos hermanos a visitarlos. Llegaron unos hermanos a visitarlos. Y dice que la angustia de su mamá creció más, porque llegaron como a las 7 de la noche, era la hora de la cena. Y dijo, ¿qué voy a hacer para darles de comer? Señor, si apenas tengo este poco de arroz para hacerles de comer, ¿qué voy a hacer? Y entonces dice que ella dijo, bueno, lo voy a hacer, ¿verdad? Porque es lo único que tengo y eso es lo que vamos a comer todos. Y tomó el poco de arroz y hizo una olla de arroz y terminó el arroz, y cuando fue a ver, estaba la misma cantidad de arroz en el frasco.
toma el arroz y dice, bueno, entonces voy a hacer otra olla, ¿verdad? Entonces, porque como la visita era grande, entonces tenía que hacer bastante comida, y toma otra vez el arroz, hace otra vez el arroz, y cuando ella va a ver a la despensa, la cantidad de arroz era la misma. Hizo 3 ollas de arroz, y el testimonio del hermano es que pasaron comiendo arroz toda la semana, porque el arroz se multiplicaba. Y yo me quedé sorprendido, de verdad, porque esos son los milagros que nosotros tenemos que ver. Dios nos puede librar de la escasez. Dice su palabra en el Salmo 37:25: joven fui, envejecido, y nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, esa promesa es para ti y para mí. Esa promesa es para nosotros. Pedirle al Señor que nos multiplique. Y ¿sabe qué? Esto es impresionante, porque cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿sabe que ellos no compraron ropa? No compraron zapatos. Dice la escritura que los zapatos no se les desgastan. Señor, háblale a las hermanas que los zapatos no se les desgasten. Que no se les desgasten los zapatos, Señor. La ropa no se desgastaba, ni los zapatos se desgastaban. Pero escuche, esto no solamente es ese milagro. Crecía la ropa con ellos, hermano. Crecían los pies con ellos. Se salvaron los hermanos menores, ¿verdad? Porque los hermanos menores reciben la herencia de la ropa, los zapatos de los hermanos mayores. Pero ahí no hubo eso. Ahí la ropa creció, los zapatos. Wow, es impresionante, hermano, de verdad. Impresionante. Yo me puse a pensar, porque alguien dijo, escuché este comentario y la gente decía, es que no hay evidencia de que los israelitas hayan pasado por el desierto. Yo dije, gloria a Dios que no hay evidencia, porque ellos no dejaron ropa tirada, porque la ropa no se les desgastaba. Ellos, hermanos, no dejaron huesos de comida. ¿Por qué? Porque el maná era diario, y dice que el que recogía un montón le alcanzaba para el día, y el que recogía poco le alcanzaba igual para el día. Y todos los días el Señor les daba ese maná para que ellos se sostuvieran, para que ellos tuvieran. Ese es el poder de Dios, y es el poder de Dios que tiene que estar obrando en nuestra vida, hermano, pidiéndole al Señor que haga milagros en nuestra economía, que haga milagros, hermano, en lo que nosotros tenemos en casa, que Dios lo multiplique, que Dios haga que se acrecente, que Dios haga, hermano, que perdure en el nombre de Jesús. Fíjese que cuando alguien viene conmigo y me dice, hermano, compré un carro, ¿sabe cuál es mi oración? Señor, que estas piezas no se desgasten. Que estas piezas no se desgasten. Si el fabricante dice que este carro va a caminar 500,000 kilómetros, que camines el doble, Señor, pero que no se desgaste. Que se multiplique esas piezas, lo que está en ese vehículo. Y por supuesto pido protección al Señor, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Eso puede suceder, esos son milagros que sucedieron y que pueden suceder ahora, porque el Señor es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia, ni hay sombra de variación en Él. Es el mismo, y esos milagros se pueden tener en nuestra vida. Ora al Señor para que te libre del camino del mal. Proverbios 4, verso 14 y 15 dice: no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos dé esa sabiduría para alejarnos del camino de los malos, para que nosotros podamos ver con claridad la maldad que puede existir y apartarnos de ellos. Lo que nosotros tenemos que pedir todos los días es esa protección del Padre. Decirte, presentarnos delante de Dios. Mire, yo hablé media hora aquí, ya enriquecí media hora su oración. Porque usted puede pedir todo esto al Señor todos los días. Líbrame del mal, Señor, líbrame de la escasez, líbrame de la muerte, líbrame de la persecución, líbrame de aquellos que hablan mal en contra mía. Señor, líbrame de los ataques del enemigo.
Estamos enriqueciendo y estamos comunicándonos con el Padre. Estamos disfrutando de estar en la presencia del Padre. Y eso es lo que nosotros pretendemos: poder disfrutar, estar en la presencia del Padre, caminar ese sendero, disfrutar el camino con Él. Disfrutar el camino con Él. Yo no sé si en alguna ocasión le ha tocado a usted tal vez salir peleando de su casa y emprender un viaje quizás molesto con alguno de sus hijos, o molesto tal vez porque no se puso de acuerdo con su cónyuge, y uno sale. ¿Cómo se siente ese viaje cuando uno va así? ¿Ah? ¿Se siente placentero o se siente incómodo? Incómodo. Lo que Dios quiere es que nosotros no nos sintamos incómodos en el viaje, en el camino, en el trayecto, sino que nosotros sintamos placentero estar caminando con Él, recorriendo con Él el camino de nuestra vida. Así, hermano, que yo quiero motivarte hoy a que tú puedas pedirle al Señor que te libre del mal todos los días, para que tú veas la mano y la misericordia de Dios obrando sobre ti y sobre tu familia. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar.